en una nueva reunión del taller de lectura de Bioética de la Asociación Civil. En esta oportunidad, quien lo va a coordinar y quien nos acercó un texto que él va a exponer es Martín Labombarda. Martín es abogado de la Universidad Católica de La Plata, especialista en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en bioética de Flaxo y máster en bioética y derecho de la Universidad de Barcelona. Profesor adjunto de Derecho Privado y de posgrado en la especialización en Derecho de Familia y en la especialización en Derecho Civil. Todo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es director y profesor de la Diplomatura en Bioética y Derecho a la Salud de la Universidad del Este, expositor invitado en distintos cursos, jornadas y eventos académicos, autor de publicaciones referentes a diversas temáticas de derecho civil y de bioética. Gracias, Martín, por tu tiempo y por ese trabajo y por tu aporte para este taller de lectura. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por la confianza y bueno, por este espacio que vamos a compartir en unos minutos, ¿no? Así que, Ailín, cuando quieras, vamos a comenzar con la presentación. Mientras tanto, les voy comentando un poco cuál fue el motivo de la elección del trabajo. El motivo de la elección del trabajo tiene un contexto bastante argentino, bastante nacional, y justamente lo vamos a ver a la finalización, ¿no? Porque esas cuestiones del destino, ayer el Poder Ejecutivo Nacional, aquí en Argentina, promulgó la Ley de la Seguridad del Paciente, que oportunamente ya había sido sancionada por el Congreso Nacional hace aproximadamente un mes. Entonces me pareció bastante propicio traer aquí un pequeño taller de lectura de un trabajo que, si bien tiene origen español, en realidad muchos de los conceptos generales son aplicables aquí a Argentina. El trabajo, ahí como marca la placa, es hacia la integración en derecho positivo de la noción de cultura justa, con base en consideraciones bioéticas y normativas fundadas en la seguridad del paciente. ¿Qué intenta este trabajo? Sobre todo en el fragmento que voy a tratar de analizar en estos breves minutos. Trata de examinar el tránsito que hay entre la implantación de una cultura de la seguridad del paciente que siempre se caracterizó por una especie de paradigma punitivista, sancionador, ¿no? Buscando el culpable, para buscar, o mejor dicho, para trasladarnos a una especie de paradigma que trata de enfocar sistémicamente a lo que nosotros conocemos como incidentes de seguridad, que no son otras cosas que, en la mayoría de las ocasiones, los llamados eventos adversos en la atención sanitaria. Este trabajo aborda varias aristas, varios frentes, pero aquí lo que yo quiero analizar principalmente tiene que ver con la perspectiva bioética y a eso voy a apuntar. Ahora yo, Ailín, te voy a ir marcando, si me permitís, entonces, cuando vamos pasando de placa. Por ahora nos quedamos en esta, y en esta nos quedamos justamente para tratar de contextualizar históricamente de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad del paciente. Hay un consenso prácticamente unánime en sostener que si tenemos que remontarnos a una especie de carta de nacimiento, a esta disciplina o a este campo de conocimiento de la seguridad del paciente, nos tenemos que retrotraer al año 1999, cuando el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica el informe Errar es humano. En ese informe, que está basado en un estudio estadístico de las muertes que se habían producido en aquella región en la atención sanitaria, se había demostrado con una cierta alarma, con una cierta alerta, que quizás más del 40%, tal vez no el 50%, pero sí más del 40% de esos eventos pudieron haber sido evitados. Con lo cual, entonces, se nos abren dos grandes alertas. Por un lado, la parte estadística, la parte fría, la parte de las cifras, la parte de pensar en la cantidad de pérdidas humanas que se pierden, pero por otro lado, el hecho de que se podría haber evitado, con lo cual entonces ahí surge el enfoque, o mejor dicho, la necesidad de empezar a priorizar a la seguridad del paciente como en la agenda de las discusiones, por lo menos institucionales. Y la particularidad que hasta ese momento tal vez mucho no se había hablado. ¿Y cuál puede haber sido uno de los motivos por los cuales no se hablaba tanto? El error frecuente, como marca la placa, de pensar que la mayoría de los errores, o mejor dicho, la mayoría de los eventos adversos, o mejor dicho, la mayoría de los prejuicios, provenían de la incompetencia o negligencia profesional, provenía del descuido, provenía de la falta de pericia,
provenía de la falta de preparación o de capacitación del personal sanitario, omitiendo que en ese momento ya se podía conocer que los eventos adversos pueden provenir tanto de fallas activas como de condiciones latentes. Justamente en la placa siguiente es que nos va a marcar esta diferenciación, así que adelante, Eileen, por favor. Sí, estoy intentando, a ver. Bueno, mientras tanto vamos avanzando. Ahí está. Ahí está. Perdón. Aparece entonces, ¿no? Diferenciados los dos conceptos. Las fallas activas entendidas justamente como esos actos inseguros cometidos por personas que tienen contacto directo con el paciente. Aquí, estas fallas activas son las que se producen por parte de la misma conducta médica, llámese errores de prescripción médica, errores de diagnóstico, errores de intervención quirúrgica. Ahí, gracias, Perdón. no hay ningún problema, al contrario. Directamente lo que puede ser ya un error de sitio quirúrgico y un largo etcétera. Pero cuidado, no solamente tenemos esto en la ocurrencia o en el acontecimiento de eventos adversos, tenemos las condiciones latentes, las que no se ven, las que no se perciben, las que muchas veces el paciente o su familia o cualquier persona o cualquiera de nosotros que nos podemos acercar al sistema sanitario no la podemos percibir con tanta claridad. Condiciones de trabajo desfavorables, pocos recursos humanos, equipamiento inadecuado, fatiga, alertas que no funcionan. Por eso que si ustedes ven allí el gráfico que está incluido en la placa, se habla de una creación un poco gráfica que se le atribuye a un psicólogo organizacional de la Universidad de Massachusetts, James Friesen, que habla de la metáfora o de la especie de figura del queso ruso, ¿no? Fíjense, cada una de las fetas de queso viene a ser una barrera de seguridad, viene a ser una especie de contención que el sistema sanitario trata de establecer entre la atención del paciente y lo que puede ser una producción de un daño. Normalmente, o al menos en la mayoría de los casos, o al menos debería pasar eso, cada capa tiene su orificio, tiene su punto débil, tiene su flanco, va a fallar. Pero probablemente tengamos la suerte o la fortuna, por decirlo de alguna manera, de que quizás falla la primera capa y la segunda justamente contiene el error. Lamentablemente, como muchas veces utilizamos la alegoría de la alineación de los planetas, acá justamente también los planetas se alinean para lo que nosotros no queremos. Se alinean todos los orificios, se alinean todos los puntos débiles, y cuando se alinean todos los puntos débiles es que sucede lo que no queremos que suceda, el daño, el evento adverso, porque falló la formación, falló la barrera de los procedimientos, falló la barrera de las alertas, falló la barrera del equipamiento inadecuado, y un largo etcétera. Con lo cual, con esto, ¿qué quiere decir este psicólogo organizacional? No hay que pensar que la seguridad del paciente está solamente supeditada a tener el mejor personal sanitario jerarquizado, el más competente, y encima pedirle que no se equivoque, porque detrás de todo esto tenemos por lo menos 4 frentes a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos 4 frentes? Por ahora no lo pasamos, Eileen, ¿eh? Estos 4 frentes son la cultura de la notificación ¿de qué? De los incidentes de seguridad, no callarlos, no silenciarlos, no mutearlos. Por otro lado, la cultura justa, de la cual hablaré dentro de unos minutos, la cultura del aprendizaje y la cultura flexible. ¿Qué significa esto? Estas 4 aristas son aquellas que me permiten establecer una cultura informada, pero no informada solamente de aquel personal sanitario que está en la primera línea, en la trinchera de la atención del paciente, sino también en la gestión organizacional, en la directiva, en aquellos que tienen que tener también conocimiento de cuáles son los factores que pueden hacer de un sistema más o menos seguro, y a partir de allí empezar a trabajar. Solamente como para ya comenzar directamente con el artículo, quería comentarles, ahora sí, Eileen, que en el año 2006, la prestigiosa, ¿no?, acreditadora de calidad de salud de Estados Unidos marcó 6 objetivos internacionales para perseguir la seguridad del paciente. Primero, correcta identificación del paciente desde que ingresa hasta que egresa. Segundo, tratar de tener una comunicación efectiva, y sobre esto voy a volver más adelante. Tercero, tratar de alcanzar la seguridad máxima en lo que son la prescripción y suministro de medicamentos de alto riesgo. Cuarto, cirugía segura. Cirugía segura salva vidas, es el lema
que se construya alrededor de todo esto. Quinto, tratar de evitar las infecciones intrahospitalarias, ya sea por presión de úlceras, o las úlceras por presión, mejor dicho, que nosotros históricamente conocíamos como escaras, o bien, por supuesto, las infecciones intrahospitalarias. Y una que tal vez muchos no conozcan y que no sepan que se encuentra dentro de las metas de la seguridad, evitar las caídas, evitar los daños y las lesiones físicas producidas por las caídas de los pacientes. 6 metas que son los que hoy se marca o que marca la comunidad internacional para lograr esto, para lograr lo que sí ahora, Ailín, te pido por favor que pases en la placa, para tratar de seguir avanzando en 2 diseños, o mejor dicho, 2 sistemas de seguridad distintos. No quedarnos solamente con lo que siempre se conoció. ¿Qué se conoció siempre en la seguridad? Tratar de hacer un enfoque tradicional centrado en el análisis del error, es decir, un análisis post-evento, preguntarnos qué falló. Y eso sí es importante, preguntarnos qué falló. Por supuesto que es muy importante preguntarnos qué falló, pero también es muy importante pasar a la segunda columna. No solamente qué falló, sino en todo caso, qué es lo que está funcionando bien. Porque qué es lo que está funcionando bien es justamente lo que tenemos que tratar de maximizar, tenemos que tratar de potenciar. Aquí aparece la cultura del aprendizaje. Aquí aparece la capacidad de algo que se necesita para que un sistema sea seguro. Resiliencia. Es decir, la posibilidad de que ante el evento adverso, de que ante el daño que lamentablemente en algún momento va a volver a ocurrir, tengamos la capacidad de poder cambiar, de poder ayornarnos a la circunstancia. Hay una frase que todos conocemos que nos molesta, siempre se hizo así. Bueno, acá no puede suceder. La famosa frase, no, pero siempre lo hemos hecho así. Bueno, llegó entonces el momento de cambiar. No solamente porque algo falló, sino también porque tenemos que conocer qué puede llegar a pasar el día de mañana. Entonces, en la placa siguiente aparece esta especie de transformación del sistema de la punición al aprendizaje responsable. ¿Por qué tratar de abandonar la cultura punitiva, aunque esto necesita una aclaración, ¿no? Porque la cultura punitiva en los sistemas sanitarios hace lo peor que puede pasar. Primero, ocultar los errores, ocultar los incidentes. Si oculto, no informo. Si no me informo, no puedo tomar conocimiento de la causa raíz. Si no tomo conocimiento de la causa raíz, no aprendo. Si no aprendo, probablemente vuelva a ocurrir. Entonces entro en un círculo vicioso del cual en algún momento tengo que tratar de salir. Pero claro, el personal sanitario trabaja bajo temor, trabaja bajo el miedo de que no solamente puede ser sancionado puertas adentro, sino de que el día de mañana vendrá toda una vorágine de reclamos civiles y penales en contra del profesional y también en contra del centro sanitario. Por eso que la transición que tratamos de establecer y que también el artículo trata de mostrar es pasar a una cultura, como decía hoy, de aprendizaje y una cultura justa, que no sea una cultura punitiva. Pero atención, que no sea una cultura punitiva no significa que sea una cultura menos responsable. No queremos llegar tampoco a la cultura de la irresponsabilidad, de desligarme de las cosas que puedan llegar a suceder, no solamente porque eso desprotegería al paciente, sino también porque hasta incluso eso no es un buen ejemplo para el sistema de salud en general, hasta incluso conspiraría contra una idea mínima y básica de justicia. Por eso que aquí el artículo, en la placa siguiente, ya comienza a mostrarnos un enfoque bien bioético, porque dentro de la seguridad del paciente, la bioética está penetrada, o mejor dicho, penetra la bioética, la seguridad del paciente, desde ya del primer principio que todos conocemos hipocrático de no dañar, la no maleficencia. Pero cuidado, en la seguridad del paciente también está la inversión, está el tratar de adquirir recursos, el tratar de dotarme de equipamiento adecuado, el tratar de, como bien veía en un curso que hice en el primer cuatrimestre, ¿no? Una diplomatura en seguridad del paciente. No hay que pensar que la inversión tiene que ser siempre en materia de infraestructura. También se invierte capacitando, también se invierte ya permitiéndole, por ejemplo, pagándole al personal del centro sanitario capacitaciones, perfeccionamientos. Eso también es invertir. Y por supuesto, cuando el daño sucede y por supuesto, tratar de paliar los efectos, aparece la beneficencia. ¿Y por qué dejé la autonomía sobre el final? Porque acá yo creo que es en lo que más tenemos que seguir construyendo, y lo digo por experiencia propia como paciente y lo digo también como experiencia desde mi lugar de bioeticista o por lo menos de abogado. Transparencia,
lealtad en la placa siguiente, nos marca que la autonomía y la información del paciente hace también a la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente yo creo que todos ustedes conocen, y sobre todo los que son de Argentina, que en la Ciudad de La Plata hemos tenido un evento muy reciente que sale hoy en las noticias, que es el caso del fentanilo. La situación que se ha producido a partir de todos esos eventos, de la cantidad de muertes que hemos tenido aquí en La Plata y que se han reproducido en menor escala en otros lugares de Argentina, nos hacen, por supuesto, interpelar qué es lo que está fallando, qué es lo que pudo fallar. Pero hay una cosa que también falló, y yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo en lo que voy a decir enseguida. A veces las personas se sienten disconformes no tanto con la pericia profesional o con la jerarquía del centro de salud, sino más bien cómo se los trató humanamente, sino más bien cómo se los informó. Y yo hoy escuchando, o mejor dicho, en estos últimos días, escuchando a las familias, ellas expresan, manifiestan que veían al personal del hospital yendo y viniendo de lado a lado, hablando en voz baja, en silencio. Eso es el peor escenario que puede mal predisponer a cualquier paciente, a cualquier persona, aún ante la situación más dolorosa. Por eso que en la parte siguiente, Ailín, va a aparecer seguramente un texto que habla de que la seguridad del paciente tiene un fuerte apoyo en la autonomía. Está bien, es cierto que necesito capacitación profesional, no tengo ninguna duda. Necesito equipamiento adecuado, necesito estructuras que estén sofisticadas y acorde a la altura de las circunstancias. Pero necesito también lealtad, necesito también transparencia, necesito que un centro de salud tenga un esquema diseñado de personas especialmente capacitadas para afrontar situaciones de crisis y comunicar, hablar. Esto lo digo también como paciente, y perdón la autorreferencia, porque yo me he encontrado de todo y creo que ustedes también. Médicos y médicas o personal sanitario que te puede decir una cosa de la peor manera posible, que probablemente sea la realidad, pero te lo dice de una manera que no es el modo, y hasta incluso, en algunos casos, silencian, callan algunas cuestiones, cuando en realidad, y esto lo puedo, yo creo que estoy en condiciones de poder respaldarlo, me parece que el hecho de que se produzca un evento adverso, y por supuesto probablemente termine en un litigio, yo no puedo ser tan hipócrita, no puedo ser tan ingenuo en decir que no, pero genera en el paciente, en el entorno, otra predisposición. El trato humano, el trato transparente genera más confianza, y más confianza puede ser sinónimo también de más seguridad. En la placa siguiente, y ya vamos terminando, ¿no? Por el tiempo, tengo que justamente decirles, como les planteé al comienzo, justo esta charla la estamos organizando en el marco de una novedad legislativa en Argentina que se persiguió durante años, conocida como la Ley Nicolás. ¿Por qué la Ley Nicolás? Por la historia de Nicolás de Jean, un joven de 24 años que ingresa a la atención hospitalaria, tuvo una meningitis no diagnosticada, no tratada a tiempo y lamentablemente fallece. Su madre fue la que impulsó todo este camino y que en septiembre de este año justamente terminó su trámite, su camino o itinerario parlamentario y promulgada, de hecho, justo en el día de ayer. ¿Qué intenta esta ley? Muy brevemente, tiene 3 capítulos centrales, por lo menos tratar de establecer alguna transparencia informativa en lo que tiene que ver con la autonomía del paciente, en lo que tiene que ver con la autonomía de la familia, que pueda conocer qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, qué posibilidades hay de que vuelva a suceder, porque estas son las experiencias dolorosas que también tienen que ser capitalizadas en cuanto a formación y en cuanto a capacitación. No silenciar, no ocultar los incidentes, porque si ocultamos los incidentes nadie se va a enterar, si nadie se entera, no se aprende, y si no se aprende va a volver a ocurrir. Entonces, pasar a ese sistema de cultura no punitiva, pensar que errar es humano, por supuesto que errar es humano, y que todos podemos incurrir en algún desliz en el ejercicio de nuestra profesión, y algunos deslices lamentablemente tienen consecuencias irreversibles, pero que a partir de ese error se pueda aprender. Entonces, una cosa que también no está en la placa es la coproducción de salud por parte del paciente. Pero acá viene también nuestro rol como integrante de un comité de bioética. En la placa siguiente, entonces, podemos pensar que un comité de bioética
tiene que deliberar continuamente estos casos, tiene que educar, tiene que capacitar, y acá me permito un agregado más, tratar de formar a personas que estén en condiciones de actuar en situaciones de crisis, porque como me dicen muchos, Martín, le estás pidiendo mucho al médico, le estás pidiendo que ya de por sí tiene una sobrecarga, que tenga habilidades blandas, que tenga habilidades comunicacionales, que tenga la destreza de poder aliviar, mitigar el dolor cuando el resto del escenario se le está prendiendo fuego por las urgencias propias del sistema. Eso es cierto. Entonces, en la inversión también va esto, en la inversión de incorporar personal que esté capacitado para la parte comunicacional. Repito, la parte comunicacional es esencial en este tipo de procesos. En tanto y en cuanto estemos intentando llegar a una asistencia, a una seguridad o a una asistencia que tenga calidad, que esté segura, centrada en las personas, en las comunidades, a través de un marco jurídico institucional que sea claro, con la incorporación de las herramientas tecnologías de la época, para tratar de evitar daños que pueden ser evitables, para tratar también de cuidar al personal de la salud, conocida como las segundas víctimas. Porque tenemos la víctima del paciente, tenemos la víctima de la familia, pero también tenemos las víctimas en el personal de la salud, que no le es indiferente lo que ocurre, no le va no da vuelta a la página tan fácilmente y siente que el evento adverso ya pasó. Entonces, en eso tenemos que construir. Finalmente, me gusta terminar este tipo de, digamos, de charlas sobre seguridad del paciente y sobre todo, repito, por el tema de la ley Nicolás, a través de una frase que justamente la escuché el año pasado en una exposición, en una diplomatura que también coordiné, sobre derecho de la salud del año anterior y que me marcó para siempre. Una frase que no es propia, por supuesto, y que se le atribuye a un médico británico, Liam Donaldson, que también es un líder en seguridad del paciente, que dice lo siguiente: errar es humano, ocultar los errores es una estupidez, pero no aprender de ellos directamente es imperdonable. Muchísimas gracias por la atención que me han brindado en este tiempo. Hemos hecho una especie de vuelo transversal, no solamente en lo que tiene que ver con el artículo en sí, sino que la idea era también contextualizarlo e incorporar alguna otra información que podía llegar a ser útil. Así que, como siempre, muchas gracias. Gracias, Ailín, por el apoyo logístico. Si no, esto no hubiera podido salir. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Martín. Sin duda es un tema interesante, apasionante. Quienes provenimos de las ciencias jurídicas, tener un cambio de mentalidad desde la tradicional concepto de la responsabilidad y de la culpa a un concepto donde realmente se pueda aprender de estas cosas, me parece importante. Me parece también muy importante cuál es el rol que le cabe a las instituciones de salud en generar espacios para que se pueda, esta información pueda ser analizada y realmente mejorar los sistemas. Las cifras son apabullantes, vos decías los de la Asociación Médica de Estados Unidos. En nuestro país también hay algún relevamiento que se hizo con algunos otros países, yo ahora no recuerdo cuál, pero estábamos por encima de ese 10% que se considera como un promedio, ¿no? Creo que nosotros llegamos a un 12% de los eventos adversos en general. Así que creo que es un camino que celebro que se haya promulgado esta ley y que se haya cumplido con este trabajo y con este compromiso que tuvo la mamá para llevar a los ámbitos legislativos y poder mejorar los sistemas sanitarios. Creo que hay cantidad de cosas, desde la polimedicación, desde el cuidado que hay que tener en suministrar las medicaciones, sobre todo las que tienen alto riesgo. El tema de las caídas es sumamente importante. O sea, no nos sirve culpar o responsabilizar a quien estaba a cargo del paciente, si no creamos también medidas de seguridad y de prevención para evitar este tipo de eventos adversos. Tal cual. Y justamente de eso se trata, ¿no? Darnos cuenta de que van a ocurrir, porque van a ocurrir, tampoco nadie es infalible en ningún sector, en ningún ámbito, pero la idea es que si ocurre,
por lo menos que se sepa, que se conozca, que se registre, que no quede en el silencio, pues si queda en el silencio es ahí donde vamos a tener un nuevo escenario más problemático, no solamente problemático porque van a seguir ocurriendo eventos, lamentablemente, sino también porque yo estoy prácticamente seguro, y hasta incluso hay como ciertos estudios que un poco lo avalan, que los pacientes y las familias que reciben información sincera, que reciben una conducta ética, más allá de la conducta de índole jurídica, de índole legal, de la responsabilidad profesional, sino que reciben un comportamiento ético del sistema de salud, se paran de otra manera, se plantan de otro modo. Están, no digo que con esto se les pase el dolor, superen lo que pueda haber ocurrido, pero seguramente, por lo menos van a ver que hubo esa comunicación, hubo un compromiso, hubo involucramiento de parte de la institución, y en todo caso, después, cuando las consecuencias tengan que suceder, bueno, deberán suceder. Por eso que la cultura justa no nos lleve a una cultura no responsable, porque yo recuerdo esto, en LinkedIn, que nosotros todos interactuamos prácticamente ahí, un posteo subió, ahora no recuerdo quién, y yo también hablé de la posibilidad de tomar este perfil. Y tuve una respuesta de alguien que me dijo, sí, pero a vos no te pasó con nadie de tu familia. Tuve una respuesta más o menos en esos términos, ¿no? Por supuesto no continué el diálogo y mucho menos a través de un medio tan frío y tan vacío, ¿no? Como muchas veces son las redes sociales. Cuando creo que justamente fue una enfermera, me parece, conocedora, por supuesto, del sistema desde adentro, me planteó eso. Quisiera saber si hablarías tanto de cultura justa si el dolor te penetra de lleno a vos. Algo por el estilo, me dijo, ¿no? Es cierto, yo guarda, no digo que la, la- la cultura justa vaya a ser la panacea del sistema de atención sanitaria y de la posible producción de daños o de evitar la producción de daños. Los daños van a seguir produciéndose. Somos falibles. Van a seguir, lamentablemente, fallando la barrera de seguridad. Pero por lo menos tengamos esta resiliencia y este aprendizaje. Esta ley yo creo que es un paso importante, pero como vos bien decías, ¿no? Hay que ver también cómo las instituciones de salud se hacen eco de todo esto y cumplen algunas de las pautas como capacitación permanente sin distinguir en qué nivel, en qué estamento, ¿no? Se está. Porque no hay que pensar solamente la capacitación del personal de enfermería, que es el que conoce mejor al paciente o al médico residente. Hay que también capacitar arriba, en las altas esferas, para que conozcan bien de qué se trata. Bueno, abrimos el espacio de la participación de los asistentes. Ailín, tenías la mano levantada, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenísimo, Martín. Te agradezco que hayas traído este texto. La verdad que me costó un poco entenderlo porque no, o sea, todo lo que hablábamos desde el derecho, a mí que vengo de ciencias ciencias sociales más blandas, la terminología quizás me resultaba un poco, pero sí se me vino a la cabeza lo siguiente, no sé si no tiene, si tiene cauce o no, vos me dirás. Me surge esta pregunta. Tengo un conocido que es estadounidense, abogado, se dedica a tramitar el seguro que los pacientes y las pacientes reciben en caso de que haya habido una mala praxis, porque los profesionales de la salud están cubiertos, en realidad las instituciones, digamos, los cubren frente a algún caso por mala praxis. Entonces, ese médico no recibe algo punitivo, digamos, pero bueno, esto por un lado, yo me decía, acá en Argentina no hay nada que exista así. También es un sistema de salud totalmente distinto, o sí hay algo que se asemeje, porque en general creo que se denuncia directamente por mala praxis al profesional o a la institución y tiene un seguro para practicar su profesión. Claro.
En Bueno, realidad, eso me queda, me gustaría saber para poder comprender mejor cómo funciona acá en Argentina ese tema, y creo que este texto, no sé si me equivoco, pero lo toca un poco por ese lado. claro, y sobre todo desde la perspectiva del derecho español, ¿no? Pero en Argentina, los profesionales sanitarios tienen su seguro de responsabilidad profesional y, por supuesto, los centros sanitarios, los centros de salud también tienen su seguro de responsabilidad. El asunto, el problema, o mejor dicho, lo que suele pasar luego cuando el evento llega a los tribunales, cuando se judicializa, es que los reclamos en muchas ocasiones están por encima de lo que puede ser la póliza de seguro contratada. La póliza de seguro está hasta un cierto valor, justamente está hasta cierto valor según la prima de seguro, según la cuota que paga el asegurado y que está en condiciones de abonar. Lo que pasa es que cuando hablamos de una muerte, y probablemente esa cuota, la compañía de seguros hasta cierto punto va a poder cubrir, va a poder respaldar, pero probablemente haya todavía un costo más alto. El problema, más que nada, que puede llegar a preocupar o inquietar más al profesional, no es tanto la cuestión patrimonial, la del bolsillo, que de todas maneras es preocupante, por supuesto, sino un eventual enjuiciamiento penal. Ahí no hay compañía de seguros que vaya a venir a respaldar a nadie, porque se puede estar jugando ni más ni menos que su matrícula, se puede estar jugando ni más ni menos que su ejercicio profesional, una posible inhabilitación por el tiempo que dure la condena, de un homicidio culposo, de una lesión culposa, es decir, sin intención de causarla, pero no deja de ser un antecedente que lo marca para toda la vida, tanto profesional como también en su vida personal. Y discúlpame, que quería hacer una acotación, y además esto en realidad sería reparación de un daño ya realizado versus lo que planteas que es prevención del riesgo, ¿no? La idea es esa. Claro, la idea es prevenir. de prevenir. Y cuando el daño sucede, porque va a suceder, hay que ser sinceros, es decir, la actividad humana, ¿no? Dentro de lo más seguro se dicen que siempre están las empresas aéreas, y así todo, a veces fallan. Pocas, estadísticamente bajísimas, pero pasan. Bueno, en donde el humano está inmerso, y el error siempre va a estar presente. Entonces, eso va a seguir ocurriendo. Pero a partir de que ocurran, justamente esa resiliencia a la cual se habla hoy en este modelo de seguridad, que se conoce seguridad número 2, para tratar de pasar desde ese modelo de qué falló y por qué falló, que es importante, no es que se haya abandonado, bueno, ¿qué falló y por qué falló? Bueno, ¿cómo no va a volver a fallar? ¿Cómo no puede volver a fallar? ¿Cómo en todo caso podemos evitarlo? Y eventualmente, aún cuando ocurra, ¿qué capacidad tenemos de poder volver a resucitar de todo esto? Y dentro de todo eso está justamente lo que se intenta, ¿no? Capacitarse, aprender y, sobre todo, salir de ese esquema sancionador, porque más allá de que, como vos preguntabas, Ailín, el médico tal vez esté un poquito indemne desde el punto de vista de lo que es un juicio de mala praxis, porque también es cierto que la gente no quiere ingresar en juicio de mala praxis tan sencillamente. No es fácil, es un gasto, bueno, varias cuestiones que agotan más a la persona, porque la agotan. O sea, es revictimizarse, es reflotar un hecho que tal vez se quiere olvidar. Pero puertas adentro, probablemente esa conducta, esa omisión, ese error no sea para nada gratuito. Un médico que se queda sin trabajo o una enfermera que se queda sin trabajo y con un antecedente que no va a ser fácil volver a reinsertarse en su campo. ¿Me explico, Ailín? Sí, sí, totalmente. Por un lado pienso en humanizar la medicina, sería como un paliativo a que esto suceda, y por otro lado, o sea, creo que nadie quisiera llegar a un juicio por mala praxis, no por el juicio en sí, sino porque, bueno, sería porque hubo una desgracia mediante. Entonces, claro, como la intención es prevenirlo, pienso que mencionabas... Ay, perdón, sí, listo. Te dejo para el final. Cierro el micrófono. Rosemary. Bueno, agradecerte, Martín,
el traer los elementos de seguridad del paciente conectados con los principios bioéticos y haber dejado el de autonomía para el final me pareció supremamente valioso e interesante. Yo debo decir que el artículo que nos diste para leer me llevó a buscar cómo estábamos en el mundo en el tema de seguridad del paciente y que aunque nombraste muy sustentado, con base en tu conocimiento en lo de esta asociación mundial en la que están, cuáles son los elementos de seguridad del paciente, pues yo encontré que eso está siendo desafiado en muchos lugares del mundo, porque han encontrado que esa definición de seguridad del paciente se queda corta. Y se queda corta porque no abarca solamente lo que sucede dentro de del perímetro de la institución de salud y no tiene en cuenta que hay también otras fallas en la seguridad del paciente que afectan la seguridad del paciente cuando nos está faltando complementar que no es solamente lo que ocurre dentro, sino que hay otros problemas asociados con la atención de cuidado, como por ejemplo pacientes que no recibieron ninguna atención, con pacientes que no recibieron atención oportuna, con pacientes que no recibieron atención no continua, que recibieron atención no continua, que se vio interrumpida, o que recibieron una atención que no está de acuerdo con los estándares, y eso ha llevado a que se multipliquen los problemas para los pacientes porque van a acudir a personas que no son profesionales, porque van a utilizar los medicamentos de la manera que no es y que por tanto ya no deberíamos hablar de una seguridad del paciente circunscrita al hospital, por ponerle un nombre, sino que tenemos que ampliarla y que por eso pues hay una nueva ola en el mundo para que se sacuda esa definición de seguridad del paciente. Estás en todo lo cierto, Rosmarie, gracias por esa aclaración y aprovecho para comentarte, porque no lo llegué a decir por una cuestión de tiempo, que esta ley en Argentina también aborda con mucho acierto y de la mano un poco lo que estás diciendo, la coproducción en materia de salud, o sea, el paciente activo, el paciente que también hace su parte para evitar el daño. Y hay como una especie de clasificación de 4 clases de pacientes, ¿no? Según la educación y según el involucramiento que tiene con su cuidado, con su autocuidado, porque como vos bien decís, un paciente puede estar correctamente abordado en la institución sanitaria, le dan el alta con serias indicaciones, con directivas precisas, y después termina haciendo lo que puede o lo que quiere. Y allí es donde también, como vos bien decís, la seguridad del paciente se encuentra en riesgo. No hay que pensarlo solamente puertas adentro, intramuros, sino que también puede suceder en su propio domicilio, ya no tanto porque el sistema falló o porque el profesional falló, sino porque el propio paciente falló. O Entonces, porque nunca tuvo acceso a la atención. O porque directamente no tuvo acceso, por supuesto. Un profesional. Ok, gracias. Claro. No, gracias a vos. Y justamente uno de los principios que plantea esta ley es la coproducción de salud. No depositar todo en el personal del sistema sanitario, que por supuesto seguramente tendrá la mayor parte, sino también en ese paciente que, por ejemplo, los estudios de rutina. O sea, los estudios de rutina forman parte de la coproducción de salud. Y eso es lo que también hay que concientizar y capacitar, pero también es cierto que tenemos que tratar de asegurar accesibilidad, que es otra de las deudas que podemos llegar a tener en Argentina, ¿no? Gracias, Martín. Grisel. Martín, me resultó un tema muy interesante, pero también me provoca mucho conflicto interno. No sé si estoy en condiciones en este momento de poder desarrollar las ideas que me surgen a partir de la lectura y de tu exposición. A ver, a mí lo que me pasa es que si yo escucho, y más de alguien que sabe sobre el tema, la propuesta de una ley en la Argentina
la escucho y lo primero que digo es sumamente razonable, muy interesante. Y si me preguntaran, ¿usted quiere que esta ley salga adelante? Pues por supuesto. Mire las cosas fantásticas que dice esta ley. El tema es que, bueno, por ahí, porque no sé, últimamente, no sé si últimamente o me está pasando esta cuestión de ser un poco escéptica o incrédula. descreída, ¿sí? Porque yo lo pensaba, lo nombraste al pasar y uno hace el link con algunas cosas, ¿no? Justamente en Biotecar hemos hecho una propuesta al inicio de este año, que ya veremos las respuestas que nos pueden dar los colegas que llevaron adelante la investigación sobre los comités hospitalarios de ética. Y pensaba justamente que es una ley de 1996, que establece la existencia de equipos interdisciplinarios para asesorar, para dar docencia sobre dilemas éticos en la práctica hospitalaria. ¿Y qué no sucede? La ley es preciosa. Sí. ¿Qué no sucede? Bueno, por ahí nos puede dar respuesta las personas que llevaron adelante la investigación. Sucede que no existen. Tal ¿sí? cual. Entonces, la ley sobre esta cuestión de justa, ¿no? De cultura justa, que vos nombraste también al pasar, la aviación y justamente el origen es de la aviación, el concepto de cultura justa. Está buenísima, pero me cuesta mucho escuchar esto y prender el canal, cualquier canal de televisión, de aire, que nos dan las noticias de la Argentina, ¿no? Es como, me toca, digo, bueno, ¿y cómo llegamos a esto? O sea, hay una cuestión donde las instituciones sanitarias argentinas no están en condiciones de brindarnos la seguridad mínima. Y entonces, yo digo, ¿podemos tener estas leyes? Y sí, me encantaría, porque como muchas otras leyes que ha sacado la Argentina, son leyes de avanzada. Ahora, a mí me encanta, porque, ¿sabés qué? Como dice esta señora que te escribía a vos, yo trabajo en salud, pero en otras áreas, a mí me encanta lo que dice, y aparte, bueno, la bioética, ponerla en práctica, es fantástico. Ahora, cuando mirás la realidad, no pasa esto. Entonces, esta disyuntiva que se me arma entre que sí, está buenísima, pero más leyes, o sea, me hace ruido. En principio me pasa que me hace ruido. No estoy diciendo que esté mal ni que esté bien. Digo, me hace pensar, digo, está buenísimo, está bárbaro, pero nos pasamos hablando, haciendo teoría de la salud. Pero cuando entras al hospital, no sé quién ha entrado en un hospital últimamente, en la ciudad de Buenos Aires, están bastante mejor que en el conurbano, pero si entran en los hospitales, bueno, va a depender de qué hospital, ¿no? Hay hospitales que funcionan muy bien porque tienen una buena cooperadora. Les invito a que nos corramos un poquito y veamos los hospitales. Y entonces, acá en provincia es desolador. Es desolador. El panorama es duro. Entonces digo, no quiero que te llevar el pesimismo, pero bueno, a veces me sale. Y me autorizo a plantearlo. Pero te entiendo perfectamente, ¿Cómo no te voy a entender? Y yo lo vi también como paciente, mi familia lo vive como paciente, y conozco y conocemos, ¿no?, a muchos que se desempeñan en el ámbito de la salud, y da la sensación de que puede llegar a ocurrir algo muy similar a lo que ocurrió con la Ley Nacional de Salud Mental. Hermosa ley, con muchísimos propósitos nobles. ¡Qué temor! ¿En qué brete me metí? Porque hablar del tema de la ley de salud mental es un temor. Es muy linda, vuelve a ser muy linda. Claro, está esa sensación de que legislamos para Suiza, y que legislamos para Alemania, y que legislamos para Dinamarca, por decir algunos países que en principio pueden estar en otra posición o por lo menos con otro lugar. Pero, lo que yo noto en esta ley, porque la ley, por supuesto, no voy a ser tan ingenuo y tan inocente en pensar que la ley va a ser el arma de cambio o la herramienta de cambio de un escenario que es desolador desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la infraestructura,
pero sí me parece que por lo menos va a afianzar algunas responsabilidades o va a establecer algunas alertas un poquito más sofisticadas que las que se han tenido hasta este momento. Porque esto ya es una apreciación personal, ¿no? Lo que voy a decir. A veces yo siento que desde la abogacía hemos hecho mucho daño al sistema de salud. Entonces hemos hecho mucho daño con la industria de la mala praxis, con la industria de estar esperando el error médico, con la industria de estar continuamente pululando en distintos lugares, hasta una película se ha hecho de eso, para tratar de ver dónde podemos encontrar la puertita abierta para un eventual reclamo que probablemente no tenga ni siquiera un mínimo asidero jurídico, pero por la duda lo hacemos. Entonces yo creo que también eso nos va a llamar la atención a aquellos, ¿no?, que verdaderamente fueron por ese camino. Y creo yo que la capacitación sigue siendo una herramienta útil, porque yo no creo que a partir de esto vayamos a tener centros de salud con una infraestructura absolutamente distinta que la que todos conocemos. Dependemos de un montón de factores. Pero me parece que la inversión en capacitación no va a ser tan costosa, no debería ser tan costosa. Yo comparto Me parece que es no quiero redondear porque hay otros que también quieren participar y me parece importante poder escucharlos. Pero yo quiero cerrar con algo. Es muy importante la capacitación. En el área de la psicología, para el ingreso de psicólogos, ¿sí?, a los hospitales se hace a través de las residencias, de los exámenes de residencias. Pero todos sabemos, y si no lo sabemos les cuento, que después para lograr un puesto en el hospital no es necesariamente por la capacitación, sino es por el contacto, como pasa en otros ámbitos, ¿no? Entonces digo, me parece que hay muchas cosas que están acá enredadas en todo esto. Está buenísimo que lo hablemos para distinguir un poco entre cuestiones reales, entre la posibilidad de legislar, pero que hay una pata que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las características de una sociedad, con un cambio paradigmático que debería acontecer y que si acontece en algún momento un cambio paradigmático, eso va a llevar mucho tiempo. Bienvenida a las leyes que dan la posibilidad de pensar o por lo menos de plantear el tema. Pero bueno, por el momento me llevo a la reserva. No, está bien. Yo te voy a decir una cosa, Griselda, y le digo a todos. Yo estaba esperando una reacción de este tipo. Yo traje este tema un poco a propósito. Porque a mí también me genera una sensación ambivalente, por lo menos. Yo también la tengo. Desde ya que el tiempo de la exposición hace que hagamos un vuelo de pájaros sobre un artículo que se dedicó a este tema y que agreguemos un poco más de información actual. Pero acá yo creo que nosotros, justamente, estos espacios van a ser fundamentales. Y lo que vos decías, Griselda, ustedes nos contaron, o por lo menos yo recuerdo haber escuchado aquí en las sesiones, que esa investigación que tenía los mejores propósitos tuvo muchas dificultades. Se encontró con bastantes obstáculos para poder seguir adelante. Y yo creo que son herramientas ahora que por lo menos van a poder respaldar, que sepamos y que penetremos un poco más en lo que están haciendo incluso los comités de bioética en este aspecto. Simplemente esto te quiero comentar. Ni bien fue sancionada la ley, cuando fue sancionada, inmediatamente yo lo que hice fue difundirlo en todos los grupos de bioética en los cuales participo, ¿no? Hay muchos colegas que forman parte de comités de bioéticas desde su rol jurídico, desde su rol legal, y automáticamente hicieron llegar la ley a los estamentos directivos, a los estamentos organizacionales de los distintos centros de salud, y ya hoy, en este momento, conozco, no te digo cualquier cantidad, comités de bioética que ya están trabajando en la capacitación en base a esta ley. Porque ya no tienen excusas del otro lado para decir, dejémoslo para más adelante, vemos qué podemos hacer. No, ahora yo tengo una obligación legal. Y, quieras o no,
quieras o no, en esto yo no quiero decir que las leyes son el as de espada para poder lograr todo, pero también es cierto que cuando estableces un régimen un poquito más explícito, más categórico, mal o bien, alguna conducta puede llegar a variar, aunque sea mínimamente. Y ya con que varíes la conducta, aunque sea mínimamente, ya es el primer paso. Por lo menos yo lo siento así. Y en línea con lo que te estaba comentando, ya hoy hay gente que está trabajando en la idea de generar los espacios de capacitación, porque ahora ya la ley está promulgada desde ayer, para pensar ya en la Agenda 2026 y decir, llevemos esto sobre la mesa y empecemos a trabajar sobre esto que ahora sí estamos obligados, porque ahora no solamente nos persigue el Código Civil y Comercial o el Código Penal, ¿no? Tenemos una ley que ahora sí la tenemos aquí en la nuca para empezar a trabajar. Gracias, Martín. Sí, no puedo dejar de coincidir con vos. Creo que las leyes no son la panacea, pero sí son un elemento necesario que al menos empiezan a hacer cambiar algunas culturas organizacionales. Ya hay algunas instituciones, bueno, las de primer nivel, que ya tienen oficinas para poder hacer encuestas, atender a lo que vos bien describías como las segundas víctimas, porque también necesita el personal un apoyo dentro de la institución cuando es responsable de un evento adverso. Y me parece que, bueno, esto si se puede ir sumando en instituciones, bienvenido sea. Sofía, levantaste la mano. Sí, voy a tratar de ser rapidísima porque 20, 30 me tengo que desconectar y faltan hablar las chicas todavía, así que voy a tratar de ser súper veloz. Martín, muchas gracias. Mucha claridad en tu exposición y aparte una cosa muy linda que es mucha pasión, así que te agradezco mucho. Eso por un lado. Por otro lado, respondiendo un poco a la primera conversación, a lo que decían Ailín y Martín, y después recién Martín también mencionaba algo de esto. Yo trabajo en una institución de salud y nosotros no contratamos médicos. La verdad es que hay algo medio raro de cómo se maneja la contratación de profesionales de la salud en la Argentina, y es que en la mayoría de los casos, salvo que se trate de hospitales públicos, son monotributistas, ¿no? Son profesionales independientes. Entonces, eso ya los pone en una situación medio frágil, de entrada. Yo trabajo en una institución de salud y nosotros no contratamos médicos que no tengan un seguro de mala praxis. O sea, es uno de los requisitos para ingresar a trabajar con nosotros. Y a ese seguro que ellos tienen, la empresa, además, los reasegura, digamos. Paga una póliza para cubrirlo a cada uno de los médicos que trabaja con nosotros de un juicio de mala praxis. ¿Por qué? Porque conocemos la cultura y, como dice Martín, los abogados no han ayudado en muchos casos a que, porque la cantidad de, que ni siquiera llegaron a juicios, de demandas que hemos tenido que afrontar, ridículas, que se terminan resolviendo en una instancia prejudicial, en un acuerdo, pero en la que los seguros se tienen que poner siempre, son infinitas, es como, es hasta, es ridículo porque realmente es como muy, yo veo como muy vulnerable y muy frágil la posición de los profesionales de la salud en estas situaciones, ¿no? Pero yendo a lo que decía Ailín, sí, se trata de cubrirlos por todos lados, pero es complejo. ¿No? Es dilemático, es dilemático. Y por otro lado, y ahí hay muchos condimentos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ateneos todas las semanas, todos los viernes a las 7 de la mañana, de seguridad del paciente. Y aún así, es tan casi infinito el camino a recorrer. Hay tantos
problemas que surgen diariamente, es como, es inabarcable. A mí me parece importantísimo que esté esta ley, ojo, me parece importantísimo que seguridad del paciente empiece a ser un título en mayúsculas. Pero creo que el laburo para hacer es como, es casi, no sé, a mí me resulta, nosotros lo hacemos, lo encaramos desde nuestra labor profesional todos los días en el lugar donde trabajamos, pero es súper amplio, es súper complejo, ahora se mezcla con otros temas. En otro taller de lectura, en otras charlas hablábamos, por ejemplo, de inteligencia artificial y de la responsabilidad médica o profesional ante el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, y acá estamos hablando de humanizar y de la comunicación y de la responsabilidad humana de las cosas, y acá, y al mismo tiempo avanza un modo de operar y de hacer las cosas que va por otro lado, ¿no? Entonces, ahí se me arman como muchos... Sí, no sé si va por otro lado, es cierto que parecerían como excluyentes, pero bien y responsablemente utilizada la inteligencia artificial, que es justamente otro de los desafíos bioéticos, me parece que tenemos, bueno, me parece no, es un desafío. Creo que son dos componentes que se pueden combinar. En la formación que yo he tenido he visto que hay maneras de poder articular justamente esta especie de tendencia a humanizar, a lo que es el trato directo y transparente con el paciente, y no hacerlo o no valernos solamente de una herramienta tan fría como la inteligencia artificial. Hay maneras, Sofía, te comento, de poder hacerlo. Y en lo que respecta a esta tarea que gracias a Dios se están haciendo, solamente comentarles que desde que yo ingresé, y por ahora sigo siendo una especie de outsider de todo esto de seguridad del paciente, no estoy tan metido como mucha gente que yo conozco, pero sí ya he hecho un pequeño camino, por lo menos desde la perspectiva del derecho. Hay, si quieren después les paso por privado, pequeñas tareas, pequeños talleres de capacitación organizados por una licenciada en enfermería cordobesa, que tal vez muchos la conozcan de las redes sociales, se llama Nadia Agustín, y la verdad que está haciendo trabajos o está organizando espacios gratuitos en muchas ocasiones, ¿no? Hechos por personas que están directamente ya hace muchos años con sistemas robustos, con sistemas un poco sólidos, con sistemas falibles, por supuesto, pero que están justamente capacitando a aquellos que están comenzando el camino, para mostrarles dónde están los frentes, dónde están las alertas, dónde puede estar en cualquier momento la barrera de seguridad que se puede caer más fácil que otras. Me parece que eso también se está haciendo bastante y todavía no está tan difundido. Así que si quieren, en todo caso, luego por privado les paso más info. Estamos con el tiempo cumplido, pero hay algunas manos levantadas. Si estamos todos de acuerdo, nos podemos extender un poquito más. Sí, Yo tengo 5 minutitos, pero bueno, espero llegar a escucharlas. Bueno, Nair, no, primero Claudia. Bueno, quisiera agradecer igual a Martín y para ser muy breve, quería compartir breves reflexiones. Sobre el tema de la formación, creo que también empieza dónde estudias, dónde haces posgrados, cuál es incluso la agenda política que tiene la universidad donde uno estudia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a depender muchísimo también la formación. Y personalmente siento que muchas veces hacemos copy-paste de lo que estamos viendo en Europa y no contextualizamos a la realidad de nuestros países latinoamericanos, y ese es un error gravísimo, porque sí, la Unión Europea es la Unión Europea y yo, discúlpenme, soy muy orgullosamente latinoamericana y creo que tenemos que empezar a contextualizar o no va a servir de nada. Mi segunda tema que quería compartir es el tema de que sí, hay abogados, y no quiero decir específicamente cuáles, pero penalistas de manera general, que creen que todo se resuelve a través de un litigio, sin considerar, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Martín, todo lo que implica un litigio.
¿no? El desgaste de recursos económicos y también emocionales. Pensemos lugares como México, altamente corrupto, donde literalmente la justicia se mueve con mordidas, con sobornos. Entonces, y ahora con la reforma judicial que tenemos, jueces que han sido elegidos de manera a dedo, sin la participación o la abstención, más bien dicho, del 87% de mexicanos para votar. Y lo mismo pasa en Ecuador. Entonces digo, tenemos una calidad de justicia pobre, por decirlo así, y para el colmo queremos justicia. Yo lo digo así honestamente porque es lo que estamos viviendo en México y en Ecuador también. Y tercero, decía, un ejemplo que a mí me gusta realmente, esto no hay en Ecuador, pero sí hay en México, es un organismo específico llamado la CONAMED, que resuelve y dirime conflictos entre médicos y pacientes, porque se demostró a partir de varios estudios que empezaron en la academia, no por la iniciativa de organismos, sino en la academia, que realmente la judicialización no hace nada bueno, porque tienes jueces con 30,000, 40,000 causas. Pensemos en Ciudad de México, 22 millones de habitantes. Imagínense. Entonces dices 22 millones de habitantes, de los cuales una porción podría irse a litigio y el juez no tiene ni tiempo para conocer. Entonces, creo que la CONAMED es un ejemplo que podríamos utilizar de México. No es que funciona perfecto, pero al menos dirime y se resuelve ante un órgano de mediación. Y justo oí que Sofía también comentaba sobre una resolución prejudicial y eso para mí es vital. Yo he sido abogada de médicos y también he representado pacientes y creo que el conflicto no necesariamente tiene que llegar a judicializarse y como dice Martín, puede perder hasta la licencia a un médico y quedar manchada su reputación de por vida. Entonces creo que hay que buscar un balance y me gustó mucho la palabra que usa el artículo y también Martín, de la resiliencia, porque considero que el paciente también tiene que empezar a educarse en sus obligaciones como paciente y también el médico tiene la responsabilidad de constantemente brindar seguridad, ¿no? Y no solamente seguridad de manera de accesibilidad y adaptabilidad, infraestructura, etcétera, o disponibilidad, sino también considero que tiene que ser un tema de educación. Y ahí vamos, ¿no? Decimos siempre educación, derechos económicos, sociales, culturales, derecho a la salud, todo lo que tú quieras, pero tenemos una gran deuda. Entonces, para mí, realmente el artículo me cala profundo y digo, ojalá que exista una forma más adecuada de resolver esto y creo que también los comités de ética asistencial son vitales, ¿no? Porque dices, es la primera grada de todo este trayecto, yo lo veo como la última grada del conflicto judicial, la primera los comités de éticas asistenciales y lamentablemente como está ahorita, ni siquiera les pagan y todo es ad honorem y seamos honestos, ocupa mucho tiempo, ocupa también a veces estar multitasking, estar con un montón de cosas y dices, tenemos que empezar a darle mayor seriedad, porque vamos, puedes hacerlo con todo el cariño, ¿no? Y con el honor que lo haces al participar en un comité, pero también, vamos, son casos complicados, a veces no hay ni infraestructura, y pienso, por ejemplo, en el proyecto de investigación que estamos haciendo y dices, realmente la realidad es esa de muchos países. No hay ni siquiera un espacio donde el comité se puede reunir. Y personalmente digo, ojalá exista una solución a nivel comités de ética hospitalaria, pero cruzamos los dedos. Hasta ahí, muchas gracias y gracias por compartirlo, Martín. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Nair. Bueno, yo también voy a tratar de ser muy breve. Bueno, gracias, Martín. Espectacular, como siempre. Yo estudié bioética por Martín, no sé si saben, pero fui a hacer clase de seminario y después hice la maestría en bioética. Yo voy a ser un poco pesimista también, más allá de que toda ley es buena. Creo que hoy tenemos 2 o 3 problemas que son transversales al país y que me hacen sentir que la ley tiene un futuro medio complicado. Y el primero es la educación. La educación en sus 2 sentidos. La educación
no formal, la educación que traemos desde nuestras casas. Argentina tiene una cultura del ocultamiento. El argentino oculta. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la medicina es el ocultamiento. Y pensaba, mientras Martín hablaba, en el caso de Córdoba y la enfermera esta que termina condenada por los bebés, y no por ella, porque ella obviamente estaba cometiendo un delito, o al menos así lo dictaminó la justicia, sino que si siguieron el juicio y las declaraciones, todos sabían, era un vox populi, que algo pasaba, y que pasaba con esa enfermera, y lo ocultó el hospital, lo ocultaron los compañeros, lo ocultaron los directivos, y termina denunciando el marido de una de las anestesistas. La causa arranca por eso. Cuando había un montón de gente adentro de la institución que estaba al tanto o había una sospecha fundada de lo que estaba pasando al punto que la enfermera también había sido apartada de su puesto. Entonces digo, si tenemos esta cultura, a mí me ha tocado recibir casos de mala praxis que después intento no llevarlos a juicio, realmente parece un desgaste todo lo que decía Martín, coincido, donde le decís, bueno, anda a buscar la historia clínica, y cuando llegan a buscar la historia clínica no se las quieren dar, está totalmente adulterada, y te das cuenta que está adulterada. Entonces, hay una cultura del ocultamiento que hay que empezar a cambiarla y que eso viene de la educación y los valores de la casa. Por el otro lado tenemos la educación formal. Las carreras universitarias, coincido con lo que decía Claudia, ¿dónde te formás? ¿Cómo te formás? Ayer hablando con una amiga médica, le preguntaba yo muy inocentemente, ella se recibió ahora, pero después de muchos años con conflictos de por medio familiares, digo, che, ¿cómo se reciben tan rápido ahora? Porque antes medicina tardabas 7, 8 años, y ahora en 5 años están todos afuera. Dice, no tocan un paciente. Universidad de La Plata, una de las mejores. No tocan un paciente, es todo virtual. Chicos, esa gente después si no quiere hacer residencia no la hace, y va a trabajar. Estamos hablando de seguridad, pero también estamos hablando de una formación cada vez más deficitaria. Y por otro lado, una cuestión de decisión política, y con esto termino. Las leyes son divinas, están buenísimas, hacen a la tribuna que esté contenta, pero después no hay decisión política para aplicarlas. Y bien lo vimos acá, y lo vemos todos los días con la ley de salud mental. Entonces de pronto yo pienso, estamos hablando, y hablo de salud mental porque yo trabajé hasta el mes pasado en eso, 10 años. Pienso esto, ¿no? ¿Quiénes van a aplicar esta nueva estructura o esta nueva ley en sus hospitales? Los hospitales de punta, los hospitales generales, los privados que tengan recursos para hacerlo y el público si no le queda otra. Y los hospitales intermedios, porque después el Estado no obliga, y lo veo hace un montón con los hospitales de salud mental y no solamente los de provincia. Y con las clínicas privadas, donde los pacientes se mueren como moscas y nadie hace nada y no pasa nada y eso no llega a juicio y no sabemos qué pasó y sigue todo como si nada. Y no hay una decisión política del Estado de que esa ley se aplique. Entonces, mientras no tengamos una decisión política de que esta se aplique, vamos a estar lamentablemente a lo mismo, en un montón de leyes que tenemos en Argentina que son espectaculares, que está buenísimo que estén, porque realmente el paquete de leyes en derechos humanos y progresistas que tenemos es de punta, pero bueno, después, ¿cómo las aplicamos? Porque no hay recursos, pedimos a los profesionales de la salud que se formen, que estén en seguridad, que todo, y les pagan 2,50 mangos hablando mal y pronto. Están contratados por monotributo, los seguros de responsabilidad se los pagan ellos por el terror que tienen a tener algún problema. O sea, es toda una estructura tan deficitaria que veo tan difícil que esto se aplique. Ojalá que sí, y me esté equivocando y en un par de años diga, che, qué bueno que estuvo esto. Porque realmente el concepto está buenísimo. Pero me quedan esos resquemores, arrancando, insisto, con la cultura del ocultamiento que tenemos en la Argentina, donde todo se guarda abajo de la alfombra y las cosas pasan cosas graves y nadie dice nada. Arrancando por los directivos para abajo, se va cubriendo para evitar, obviamente, los juicios de la responsabilidad, todo lo que ya sabemos. Con eso cierro. Muchas gracias. Excelente, Nadine. No, totalmente. A ver, este tema yo lo traje por su contemporaneidad, ¿no? Al menos en Argentina, y por supuesto, justo para que nosotros aquí también estemos haciendo un balance, me parece por ahora igual bastante incipiente, bastante prematuro, sobre cuál puede llegar a ser la suerte. Es cierto que la experiencia no nos ayuda, o al menos los antecedentes que tenemos en la puesta en práctica o en la operatividad de las distintas leyes que tenemos en Argentina, a veces verdaderamente no es justamente lo más alentador.
Entonces, a mí me parece que puede ser una buena manera desde este espacio de por lo menos haber dejado esta inquietud planteada. Tal vez pueda ser uno de los temas de agenda del 2026 para bioeticar, ¿por qué no? Hacer una especie como de tarea investigativa de cuánto se ha llevado adelante, de qué pasos se han dado, también, ¿por qué no generar también estos espacios de capacitación? Bueno, ¿por qué no también aprovechar estas incertidumbres, inquietudes y un poco de escepticismo que también compartimos en parte entre todos y todas, y justamente pensar en una actividad para el día de mañana, ¿no? Se me ocurre, nada más. Y para finalizar, porque ya tenemos que terminar, ya tendríamos que haber terminado, Graciela Soifer, ¿querés decir algunas reflexiones? Sí, quería hacer una reflexión con Martín respecto de algo muy antiguo que es la relación médico-paciente. En mi larga experiencia, los juicios de mala praxis siempre surgen cuando hay rispideces entre el médico tratante y el paciente. Entonces, la educación es importante, pero también es muy importante cambiar la actitud tanto del paciente como del médico. Y eso es muy difícil de lograr por todo lo que se dijo hoy. En mi larga experiencia creo firmemente que un médico comprensivo y que puede explicar de una manera sencilla a su paciente lo que está pasando, pero el 80% de la relación a una cosa mucho más simple y más cómoda y más posible. Simplemente eso quería comentar porque traigo lo de la relación médico-paciente que se habló tanto y ahora está cambiando y ya no se habla más. Bueno, muchas gracias Martín porque fue realmente muy importante lo que trajiste. Es un tema ríspido y que nos trae decepciones porque nos cuesta mucho ponerlo en práctica. Bueno, nada más yo quiero decir algo. Adhiero muchísimo a lo que dice Grace, porque verdaderamente cuando un médico te toma la mano o al menos tiene una actitud humana hacia el paciente y la disposición a explicar, el paciente cae en sus brazos. Lo que sucede es que tenemos unos señores y señoras que lo único que hacen es eyectarnos como pacientes todo el tiempo. Digo, esa es la experiencia que tenemos diariamente en la posición de pacientes. La mayoría no nos miran la computadora, no nos escuchan, no leen la historia clínica, repiten a modo de protocolo, creo que parecen ya más parecidos al ChatGPT que al ChatGPT. Digo, hay cierta actitud que tiene que estar relacionada, por supuesto, con un montón de situaciones económicas y desprestigio que ha tenido la profesión. Pero digo, hay un viejo austríaco llamado Freud que escribió un artículo maravilloso que se llama Transferencia del médico al médico, que es la base de ese vínculo que haces relación, hablas vos, Graciela, y que creo que es cierto. Ojalá todos aquellos médicos de tu generación puedan enseñarles y enseñarnos algo a los siguientes, porque... Por eso con la exposición yo había puesto la autonomía como el principio sobre el cual quise más profundizar y que tiene que ver justamente en el marco de la relación médico-paciente. En esta formación que yo hice el cuatrimestre pasado, nos comentaron que hay ciertos estudios que marcan una especie como de promedio que a los 11 segundos el médico interrumpe al paciente en el relato, en la consulta. Es un promedio que a los 11 segundos se produce la primera interrupción. Bueno, sí, ya más o menos entiendo de qué estamos hablando, entonces prosigamos. No sé si eso es tan así, pero así nos enseñaron, ¿no? Que marcan como que últimamente el vértigo, la voracidad del sistema, ¿no? La cuestión económica, la necesidad de atender más gente porque si no, no llego a fin de mes y un largo etcétera, hace que la velocidad haga que la escucha
esté prácticamente interrumpida al poco tiempo, sumado a lo que dice Grisela, ¿no? Mirando el celular, mirando la computadora, mirando la historia clínica como para tener una semblanza, sin haber escuchado todavía lo que nosotros conocemos como bioética narrativa, al fin y al cabo, ¿no? Que es la que, en definitiva, en muchísimas ocasiones creo que ayuda más a esta relación médico-paciente. Bueno, tengo muchas cosas para decir, pero no hay tiempo, así que... Bueno, idea. Pero no nos queremos despedir, que es la última. Era la idea. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Martín, me parece que todos nos quedamos con ganas de decir cosas y eso está muy bueno. Agradecerles a todos la presencia y bueno, nos vemos en el taller el próximo jueves para los que puedan estar y si no, el 23. Perdón, a todos los quiero ver el 7. Yo ya confirmé Yo confirmé también. Algo muy imponderable, pero bueno, yo en principio voy a estar allá. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bien, nos encantó verlos. Que estén muy bien. Bueno, Gracias, nos Martín. vemos.